Hola, mi nombre es Víctor Osornio y en este video tutorial les mostraré cómo instalar Idamedic Evolution 2. Vamos a hacer clic en Safari, escribimos idamedic.com y vamos a descargar la versión correspondiente de acuerdo a su sistema operativo. Hacemos clic y comenzará la descarga. Una vez que se descargó el .dmg para Mac, hacemos doble clic, aceptamos los términos y condiciones, seleccionamos la aplicación y la soltamos en la carpeta de aplicaciones. Una vez que la tenemos ya instalada, copiada en la carpeta de aplicaciones, ya se puede hacer uso de ella. Podemos hacer un acceso directo seleccionando la aplicación y sin soltarla, manteniendo el clic izquierdo presionado, la soltamos aquí en el dock. A ver, ahí está. Selecciono la aplicación, presiono clic izquierdo, sin soltar, lo posiciono en el lugar deseado y lo suelto. Una vez que ya está aquí en el dock, voy a hacer un clic para abrir la aplicación por primera vez. Le doy a abrir y aquí tenemos el registro del demo, que es necesario poner un correo válido y nombre, teléfono y especialidad. Voy a usar un correo como ejemplo y voy a poner obtener. Una vez que escribí correctamente el correo, me va a llegar a la bandeja de entrada o al spam un código de validación para poder utilizar el demo. Voy a entrar a mi correo y aquí tenemos el código de validación para el demo de 5 días y 10 pacientes. Copiamos el código de validación. ¿Cómo se copia texto? Hay varias formas. Seleccionamos, clic derecho, copiar, o seleccionamos haciendo doble clic y con la tecla de Command C. La tecla de Command C. Ahora vamos al programa y aquí también tenemos dos formas de pegar el texto. Haciendo clic derecho en pegar o presionando la tecla de Command CMD y la tecla V. Una vez que tenemos el código de validación, vamos a hacer clic en activar demo. Como podemos ver, ya tenemos la activación del demo por 5 días y 10 pacientes y podemos iniciar sesión
con el usuario médico y la contraseña médico. Es importante resaltar que en la parte de abajo del inicio de sesión tenemos un icono para hacer la compra de algún producto, dirigirse a la tienda de Idamedic. Tenemos el icono de soporte remoto, acceso remoto. Y tenemos el icono de salida. Bueno, si desean adquirir algún producto después de haberlo probado, pueden seleccionar la versión que se ajuste a sus necesidades y finalizar la compra. Una vez que siguen el proceso de compra, van a pasar por caja, pueden utilizar algún cupón de descuento si hay alguna promoción vigente. Y es importante mencionar que tenemos lo que es la protección de la página. Tenemos un certificado de seguridad para proteger su compra. Son compras seguras y poder utilizar su tarjeta de crédito o débito a meses sin intereses. Una vez que se generó la orden después de su compra y haber realizado el pago en línea, ustedes recibirán una orden de compra en la cual se va a adjuntar el link de descarga del programa y su licencia. Entonces, una vez que hicieron su compra, pagaron y recibieron su licencia, pueden registrar su producto en esta opción. Entonces, aquí van a escribir su correo y aquí el código de activación que recibieron después de su compra. En el código de autorización se deja en blanco. ¿Para qué sirve el código de autorización? El código de autorización es un código que se genera para cambiar la licencia a otro ordenador. Entonces, yo aquí de primera instancia lo que tengo que hacer es poner el correo y el código de activación para registrar la licencia por primera vez. Y una vez haciendo esto le pongo registrar licencia y el programa ya no va a tener ninguna restricción. Si a futuro yo deseo cambiar esta licencia, este programa a otro equipo, entonces entro al programa y hay una opción que dice migrar licencia dentro del programa. Una vez que hago esto, me voy a dirigir al otro equipo, voy a instalar, voy a hacer la copia de la base de datos de seguridad, que en unos minutos más les voy a explicar cómo funciona eso. Una vez que se pasa la información de la base de datos, después voy a registrar la licencia. Entonces, para registrar la licencia, voy a escribir el correo, el código de mi licencia y un código de autorización. Este código de autorización se va a generar cada vez que se cambie un equipo a otro lugar. Para solicitar el código de autorización, podemos entrar a la sección de soporte, contacto. Podemos entrar a Idamedic, soporte, solucionador de problemas, Idamedic Evolution 2, migrar mi aplicación y aquí vamos a escribir su número de licencia, vamos a escribir el número que aparezca aquí y vamos a darle a obtener. Entonces, si ustedes ya tienen una licencia vitalicia, van a poder generar su código de autorización siempre que lo necesiten, de tal manera que antes de llevarse la licencia tienen que darla de baja. Dentro del programa hay una opción para dar de baja la licencia, ir a la otra computadora, pasar la base de datos, utilizar su misma licencia y generar un código de autorización para poder activar de nuevo esa misma licencia en otro equipo. Bueno, ahora vamos a iniciar sesión y les mostraré dónde se encuentra la opción de
Migrar licencia. Bueno, aquí en la parte de cuenta no aparece la opción ahorita porque no tiene ninguna licencia activada. En el momento que se registra una licencia, en esta parte nos tiene que aparecer un botón que diga migrar licencia. Por el momento no aparece porque no tenemos ninguna licencia, como les comento. Bueno, voy a hablarles ahora acerca de las copias de seguridad. Como les decía, eh, Idamedic Evolution 2 genera una base de datos que es un archivo único con una extensión que se llama SQLite, la cual está encriptada y no puede ser abierta por ningún otro usuario. Únicamente se puede acceder a ella por medio del programa. El programa contiene una contraseña secreta, la cual está también encriptada y no está visible. Entonces, el programa genera esta base de datos, le genera una contraseña eh, secreta y accesa a esa base de datos de tal forma que la comunicación está blindada. Entonces, eh, si yo por ejemplo, eh, esa base de datos por alguna razón se la roban, o por alguna razón se me extravía, o si esa base de datos se encuentra en la nube, no hay, no hay el temor o la inseguridad de que alguien más pueda entrar a esa base de datos y pueda conocer la información confidencial de sus pacientes. Les voy a mostrar dónde se guarda esa base de datos. Esa base de datos se crea dentro de documentos. Voy a entrar a documentos y aquí, al cerrar el programa, se genera un solo archivo. Este archivo es la base de datos que contiene toda la información del expediente, imágenes, eh, pacientes, historias clínicas, notas de evolución, etc. Como les comentaba, esta base de datos no se puede abrir por ningún otro programa porque la contraseña tiene una contraseña que no es pública, ¿no? Es oculta, está codificada. Entonces, yo actualmente con este procedimiento instalé el programa localmente en la computadora y la base de datos se encuentra también dentro de la computadora, dentro del disco duro. Yo puedo hacer una copia manual de esta base de datos en una memoria, por ejemplo, entro a documentos, le doy clic derecho, le doy copiar y lo puedo guardar dentro de una memoria, dentro de un disco duro. Lo puedo enviar a la nube de iCloud, lo puedo enviar a Dropbox, lo puedo enviar a donde yo quiera. Pero este archivo no se puede mover de este lugar porque es la ruta que, en la que debe de mantenerse para que el programa pueda accesar a este archivo. Entonces, ¿cómo puedo mantener este archivo seguro haciendo una copia automática de su información sin tener que estar copiando constantemente o haciendo copias duplicadas? Bueno, una recomendación para hacer esto es descargar el programa de Google Drive. Si yo instalo este programa de Google Drive con una cuenta de Gmail, este, este programa de Google Drive me va a crear una carpeta aquí en mi usuario. Entonces, si Damedic encuentra que ya fue instalado Google Drive, va a mover esta base de datos. eh, También va a mover la carpeta con la base de datos a dicha carpeta de Google Drive para que la información se mantenga directamente en la nube. O sea, se mantiene localmente en su computadora y al mismo tiempo se sube a la nube. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo actualmente no tengo internet, la base de datos no se está respaldando en la nube, pero si yo me conecto a internet, esa base de datos va a estar sincronizándose periódicamente cada vez que yo haga una modificación en la base de datos,
cada vez que yo agrego un paciente o elimino un paciente, haga movimientos, esa base de datos va a estar continuamente modificada y va a estar directamente en la computadora y en la nube. Esto es muy útil en aquellos casos cuando yo puedo perder mi equipo, lo puedo extraviar, me lo pueden robar, se puede dañar, porque ¿cuál sería el procedimiento? Si yo estoy trabajando con esta base de datos que está local y en la nube, yo termino de trabajar y se sincroniza la base de datos, se actualiza en la nube y se envía una copia idéntica. Entonces, si yo pierdo dicho equipo, pareciera que es fácil, pero yo tengo que primero, por ejemplo, ir a adquirir otro equipo, comprar otra computadora, otra MacBook, otro equipo de escritorio. Llego con el equipo nuevo, instalo Google Drive, inicio sesión con mi cuenta, instalo el programa Dynamedic y el momento que yo ya terminé de instalar el programa Dynamedic, Google Drive ya descargó mi base de datos de la nube y cuando yo abra Dynamedic ya la tendré en el directorio correspondiente para poder accesar a ella y es como si nada hubiera pasado. Voy a tener mis mismos pacientes, voy a tener la misma información sin haber perdido nada. Vamos a comenzar con este ejemplo de el respaldo en la nube. Vamos a entrar a Google y vamos a escribir Google Drive. Seleccionamos esta opción de Google Drive y vamos a ir a descargar. Aquí descargamos para Windows o Mac. Aceptar y descargar. Hacemos doble clic en el DMG del instalador y aquí tenemos la aplicación de Google Drive. Igual que cualquier otra aplicación, la seleccionamos y la arrastramos en la carpeta de aplicaciones. Una vez que se copió, podemos ir a aplicaciones, Google Drive y hacemos doble clic para abrir por primera vez. Abrir. Y aquí nos hace la presentación de lo que es Google Drive. Google Drive es un sitio gratis y seguro para guardar tus archivos y tenerlos siempre a mano, tanto en tu ordenador como en tu teléfono, tablet o en Google Drive. ¿Qué significa? Nuestros archivos, vamos a tenerlos en un sitio seguro. Aparte de tenerlos en la computadora, vamos a tener una copia de ese archivo disponible en Google Drive, por ejemplo, la página. Entonces, ¿qué archivo vamos a tener? Pues en este caso vamos a tener el programa, la base de datos del programa Dynamedic. Vamos a empezar. Aquí vamos a escribir el correo que vamos a utilizar de Gmail. Vamos a escribir la contraseña. Y aquí dice añade tus archivos a esta carpeta. Entonces se va a crear una carpeta dentro del usuario que se llama Google Drive, la cual va a contener toda la información que queremos mantener en un lugar seguro, en la nube. Esta carpeta se llama Google Drive. Le damos siguiente. También dice que podemos accesar a dicha carpeta mediante nuestros dispositivos móviles. También podemos compartir los archivos a otros usuarios. Esas propiedades, pues por el momento no las vamos a necesitar porque el programa simplemente se va a mantener fijo ahí. Perdón, la base de datos se va a mantener fija ahí. Dice que ya está. Tenemos en la barra superior, en la parte de la barra superior derecha,
tenemos un icono que nos va a mostrar el estado, las notificaciones de esta cuenta de Google Drive. Aquí podemos ver el correo que se utilizó y el espacio disponible. Google Drive ofrece un espacio de, no estoy seguro si son 5 o 15 gigabytes gratis. Y tenemos, ahorita les voy a explicar, vamos a finalizar, listo. Aquí podemos ver que tenemos 15 gigabytes gratis y se han analizado 619 megabytes. Bueno, aquí yo ya tenía alguna información dentro de esta carpeta de- dentro de esta cuenta de Google Drive, y entonces no está completamente vacía o nueva como lo tenía pensado. Aquí, al ser nueva esta configuración, aquí tenemos que tener pues prácticamente esto en blanco, no tenía que tener nada. Y voy a hacer una simulación de cómo tendrá que estar. Bueno, así tendrá que estar su carpeta de Google Drive cuando la configuran por primera vez. Tendrá que estar en blanco. Y una vez que está instalada y configurada, vamos a ver aquí que tenemos la carpeta en su equipo y tenemos la carpeta directamente en la nube. Si yo le doy clic aquí, me va a mostrar esta carpeta, y si le doy clic aquí, me va a enviar a la misma carpeta, pero en la nube. Ajá. Entonces, ¿qué significa? Que tengo un archivo en dos lugares, un solo archivo en dos lugares distintos, en la computadora y en la nube. Vamos a ver la base de datos que aún permanece aquí en documentos, pero ahora que abra el programa, la va a enviar automáticamente a Google Drive y va a permanecer ahí. Si yo le doy clic aquí al programa, automáticamente sacó la base de datos de documentos y la envió a Google Drive. Entonces, yo voy a iniciar sesión, médico, médico en minúsculas, y voy a crear al primer paciente. Entonces le voy a dar clic en guardar. Voy a cerrar mi programa. Aquí voy a hacer una simulación. Yo en el día eh, puedo estar trabajando, agregando pacientes, agregando notas de evolución, recetas, etcétera, etcétera, imágenes, todo lo necesario. Y cuando yo cierre el programa, ya al finalizar las consultas, por ejemplo, le doy clic aquí, y en este momento, como fue un cambio mínimo, se actualiza de manera muy rápida. Pero si ustedes agregaron mucha información en el transcurso del día, va a tardar de unos minutos, va a tardar unos ciertos minutos, no sé, sean 5, 10, 12. Entonces, una vez que hacen eso, que cierran el programa, la base de datos se actualiza y automáticamente la envía. Entonces, en el momento que esto deja de moverse, significa que la base de datos ya está actualizada en la nube. ¿Cómo podemos ver esa base de datos en la nube? Aquí ya la vemos en el escritorio, en el equipo, pero ahora la vamos a ver directamente en la nube. Vamos a hacer clic aquí y ya entré a la carpeta en la nube, que es de Google Drive. Tengo la carpeta de IDAMEDI y aquí tengo mi base de datos. ¿Qué estoy viendo aquí? El mismo archivo en dos puntos diferentes. Entonces, lo que yo modifico aquí en Google Drive, IDAMEDIC Evolution, que es la base de datos, lo que yo creo en el día, se comienza a actualizar, se sube y se muestra acá. Entonces, como les vuelvo a repetir, mencionando lo anterior, este archivo va a contener toda su información de años de trabajo.
está segura. Esta base de datos es compatible con cualquier otro programa, eh, eh, pero ningún otro programa la puede abrir. En caso de que sea necesario abrir esta base de datos, se tiene que hacer una solicitud, un ticket de servicio, enviar un ticket de asistencia, y yo les podría proporcionar esa base de datos sin dicha protección para exportar la información a cualquier otro lugar, a cualquier otro programa o a cualquier otro, eh, eh, no sé, contenedor de bases de datos para hacer una estadística o hacer uso de su información. Pero hasta que no se solicite eso, nadie más puede hacer uso de estos datos confidenciales. Entonces, esto es muy útil, como les comentaba, porque a mi equipo le puede pasar algo y yo me quedo siempre con esta copia en Google Drive para cuando yo la necesite. Entonces, si yo pierdo el equipo A, me compro el equipo B, descargo Google Drive me descarga esta misma base de datos automáticamente y ya tengo mi programa intacto. Entonces, de esta forma, siempre y cuando tengamos internet, ustedes no se tienen que preocupar por hacer copias, por ver dónde dejaron el disco duro, por tener copias duplicadas y a veces ya no saber cuál es la más reciente. Entonces este programa nos permite utilizar un solo archivo y mantenerlo siempre actualizado. No, la gran ventaja de otros métodos contra otros métodos es que a veces creamos copias tras copias tras copias y a veces no sabíamos cuál era la más importante porque era la copia uno, copia de 2, copia de 3, copia de 4 y así infinitamente. Entonces, aquí tenemos un mismo archivo que se va encimando, que se va haciendo, eh, va a- reemplazando a la versión anterior, pero también se crean puntos, va reemplazando a la versión actual, pero también se crean puntos anteriores. Por ejemplo, ¿cómo podemos ver un punto anterior? Esto es muy importante porque, por ejemplo, hoy tengo cierta información. Si yo por alguna razón quiero regresar a un punto anterior y restaurar, a lo mejor hoy tengo 6 pacientes. Por error, eliminé uno de ellos. Entonces, lo que puedo hacer, que es en ese momento, inmediatamente me voy a los puntos de restauración, selecciono un punto anterior y yo voy a obtener ese paciente eliminado. ¿Por qué? Porque estoy dando un paso atrás. Entonces, el momento que yo elimino, voy en el paso 2. Pero para recuperar ese paciente, pues recupero la base de datos y me regreso un paso antes y en el momento de seleccionar un punto anterior, le doy clic aquí en descargar y ya tendría la versión anterior a un minuto, hace 5 minutos, hace 5 horas, hace una semana. Entonces eso es muy útil porque yo puedo restaurar versiones anteriores en caso de haber cometido un error o en caso de ser necesario, por cualquier situación. Bueno, entonces, eh, al parecer hasta aquí vamos bien. Espero haberlo explicado de una manera clara. Y si no, pues por favor envíen un correo, envíen un ticket de asistencia y les puedo explicar nuevamente todo. Bueno, ya vimos lo que es la instalación del demo. eh, Ya vimos un poquito lo que es la compra del producto, a lo mejor nada más fue algo simple, algo rápido, no vimos a detalle, pero lo que sí les quería explicar que es importante es el respaldo de crear esta medida de seguridad para crear respaldos automáticos. Entonces, muchos de ustedes han adquirido el programa, muchos de ustedes lo han instalado, lo han activado, pero no todos han instalado Google Drive. Entonces, les recomiendo que se creen una cuenta de Gmail si no cuentan con ella y vayan a la página de Google Drive, Google Drive y
e instalen el programa de Google Drive para comenzar a hacer copias de seguridad de su base de datos. Ujú. Bueno, por el momento es todo.